Welcome back. Otra vez bienvenida. This is the most difficult moment of the day. I will sometimes ask you a silly question to test if you're still awake. So if you see that I say something silly, then the ones that really understand that it's a silly question, they will get a prize in the end. So, and we are talking about important things, so I hope that we can stay awake. We wanted to have a format that was a little bit more interactive with breakout groups, but of course we have to also deal with the translations, so it's another panel. Before we continue and I'll introduce my panelists, I just want to say thank you to the interpreters. You're doing a great job, I hear. And we couldn't have the conversations we're having without you, so thanks a lot. This panel is called Hosting Refugees in Emergency Situations. We, of course, it's a surprise which emergency situation we're talking about. Responses for citizens, cities and regions. I have from my immediately left, Evie Voet, who is the Associate Director of the City of Ghent. I have Anna Barrera, who is here from the State Secretariat from Madrid, leading on the resettlement and the Ukraine initiative with La Caixa Foundation. Then my dear colleague and friend, Carmele Villarroel, I say it wrong again, from the Jesuits that are leading on the sponsorship program from the Jesuit side. As you know, yesterday you heard Caritas, and Carmela leads on the Jesuits program, and also implementing the Loturak program for Ukrainian refugees. And then I have also a dear colleague, Carmen Diaz, who is the Vice Mayor and Councillor for Social Cohesion of Getxo City Council. And Getxo, if people are for the internationals, if you have time, please go to Getxo. It's a wonderful municipality and is a beautiful place to go. Okay, so we're just going to recap. Where were we? We are talking about complementary pathways and resettlement, and where the community sponsorship get into that picture. So we looked at different ways to respond, different European practices, the regional model of Basque Country, and Valencia Navarra. How do other countries in Europe deal with this citizens' engagement at a territorial basis? Now, of course, we have a very different situation with mass displacement resulting from the war in Ukraine, which makes that we have to reinvent ourselves in real time. And I think the whole history of refugee responses is always done in that type of context. If you look from the Balkans, from the Vietnamese boat people, if you look at the Syrian crisis, so we are now in real time looking at another situation. As you know, the structure is different than from resettlement and from complementary pathways. We know that we have the framework of the Temporary Protective Directive, which also makes, of course, that the agency of refugees where they settle is completely different. So we'll look a little bit at the different experiences that you have as panelists, making this sort of comparisons, looking what you're doing, how do you respond, how does it imply citizens' initiatives. So I'm very, very happy to be here with you in this panel. You have already noticed that I'm not Jose Antonio from the Spanish ministry. So I'm really sorry you have to bear with me this afternoon because he had to stay in Madrid. So I have the honor to guide you through these questions. By the way, you all know, of course, that Rome is the capital of France. They're awake. They're awake, okay. Okay, so I will start with Evie, and we go back a little bit, because your city, I mean,
we have sometimes these stars in solidarity and refugee protection, or little stars. And Ghent, of course, has a very long time engagement already in hosting refugees, also in resettlement, and having a mixed model. So just before we go to the Ukraine, could you maybe explain a little bit your experience in that context since 2015, and how that context has developed also towards a type of sponsorship framework? A different type of framework, but a very relevant one within resettlement. Okay, thank you. Good afternoon. I will speak in English. In Ghent, we apply a cooperative, multi-actor approach during many years now. So there's a high level of collaboration between the city, between civil society organizations, different agencies, and citizen initiatives. We believe in the importance of starting up the integration process from the moment newcomers arrive in our city, instead of waiting until after they are granted their legal status. It's very important in the policy of the city of Ghent. Working together, instead of working side by side, allows us to join forces with the different partners, and to realize a humane and a more holistic policy towards newcomers in our city. We provide some key services, such as the access to language, education, work, leisure, social network, and healthcare. We also try to campaign on a national and EU level for a more open approach to migration. We are, for example, member of the Network of Solidarity Cities, led by a Belgian NGO. We are also member of the network of the Eurocity Working Group, Migration and Integration. So in these ways, we try to campaign on a higher level than only the City of Ghent level. There are some examples. We will send the PowerPoint afterwards. As a city, we support various initiatives and organizations that arise from bottom up. So we recognize these initiatives and support them without taking them over. And that has made that we were able to build a trust-based relationship between the partners. And we believe also that this approach helps including newcomers in a more tailored way. One of the examples of a formal cooperation between the City of Ghent, an agency, and a civil society organization is our partnership on resettlement. So in Ghent, we have been active on resettlement since 2015 in the local reception center we run, but also in emergency housing of the city social service. Because of the difficulty for the resettled families to find affordable housing within the area after their stay in the reception center or the emergency housing, we looked for a partnership with a civil society organization. So in order to guarantee the long-term housing for the resettled families and to be able to start up the integration process from the first day, this partnership was set up in 2020. So between these three partners you see, the City of Ghent, the Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers, Manon spoke this morning, and the non-profit organization or civil society organization TOPE. So after a stay of 6 weeks in an arrival center, the family moves directly to a house the civil society organization found. So they rent houses, this organization rents houses from private owners and rent the houses out to resettled families. They work with buddies, embracers they call them. These people live in Ghent and in the neighborhood where the resettled family is housed, and help the people find their way in their new city and new neighborhood. So there is a strong neighborhood involvement.
There are some benefits of this partnership. It's first of all the tailored assistance for the families, so by the city social service, a housing coach, and the buddies, the embracers. The resettled families get the support throughout the different stages of their new life, and because of long-term housing is guaranteed, the integration process can start right away. That's a really important one. The partnership puts less pressure on the sponsor. They can focus on social network and housing, while the other partners in the partnership focus on the other aspects. And there's also financial agreement. So the sponsor gets finances to cover costs they make, for example, for the technical inventory of the house, the rental deposit. So these costs are covered by the partnership. Yeah. Great. Thank you so much, Evie. Very quick. Many things that you are developing, and I think that the partnerships that you have with resettlement and housing, and we all know how complicated ensuring housing for the long term is. I think it's a very relevant, good practice. So Anna Barrera, you from this, unfortunately your colleagues of the State Secretary could not make it today, which of course we find it a great pity. But we are very happy to have you. Yeah. And thank you. Yeah, maybe also for the internationals, just getting back to your plans in the resettlement and community sponsorship, what is actually being done at this moment, and your plans, and then of course going to how that response then links to Ukraine. Vale, gracias. Gracias por la invitación en estas jornadas. Muchas gracias a los organizadores y a la invitación. En cuanto al gobierno, como se mencionó esta mañana, es el responsable del reasentamiento con los compromisos del gobierno que se ha ido adquiriendo a nivel europeo y que concretamente pues en España se han asumido. Y entonces es donde se engranan los patrocinios comunitarios, que es de donde estas familias vienen a través del reasentamiento, como hemos hablado esta mañana. Entonces, también se comentó el volumen que tiene el sistema de acogida y que, bueno, algo dijo Javier, ¿no? Pues como que esto es un granito en medio de un mar enorme, pero realmente es un esfuerzo pues muy importante y desde el gobierno se apoya y se quiere continuar apoyando este tipo de iniciativas y de proyectos. Entonces, el año 2018 creo que tuvimos a 1.200 reasentados, hay otra proyección también de un montón de otros 1.200. Tenemos la flexibilidad de adaptarnos a todo lo que nos va llegando, porque es solo el tiempo que hay y pues igual se han acogido a los afganos que han venido o ahora pues a los ucranianos. Cuando hay una emergencia pues se implementan los programas necesarios para dar esta acogida. Entonces, luego explicaré las medidas que se ha tomado en cuanto a Ucrania, porque, bueno, aparte de la implementación de los centros de refugiados, los CREADE, perdón, los centros de refugiados, pero también los centros de emergencia. Estos CREADE pues se han establecido como centros de documentación, de recepción, 4 en Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante.
Esto ha solventado un montón de gestiones que a veces son más difíciles porque se les ha documentado a nivel del Ministerio del Interior, de Seguridad Social, pues también temas de vacunas, de alojamiento, se les ha ido dando respuesta pues más ágil. Aparte de esto, pues se han abierto un montón de centros de emergencia, porque la primera acogida del sistema no podía absorber todos estos números de toda esta emergencia social que estaba provocando. Y igualmente, en cuanto a los centros nuestros de atención, que el sistema de acogida tiene se trata de un itinerario para favorecer la obtención que promueve la autonomía de las personas, y normalmente pues tenemos unas primeras fases en centros, y en este caso pues se ha implementado el programa que explicaré luego a través de las familias. Pero esto creo que lo explicaremos después. Y bueno, pues eso es la adaptación a lo que hay, pues teniendo en cuenta eso, lo que cuesta moverse a la administración, pues se trata de dar la cobertura lo más ágil y rápidamente posible. Sí, es claro, esta situación, de verdad, con los números que están llegando, necesita unos response. Ahora estaba hablando en español. Requires some responses that, of course, require very close cooperation between national and regional governments, and also in terms of competencies. And I look forward to hear later a bit more on some of the concrete initiatives. So, Carmele, well, we already discussed, you have been one of the, together with Caritas, one of the founding organizations on the sponsorship in Bilbao, in Basque Country. So I was very happy to also visit your program last time. So we cannot let you talk too much about what you have been doing so marvelously, but maybe mention it very shortly. You now have a new program that you have been implementing, which, sorry, I have to look at my notes, is called Loturak. Can you maybe just go back a little bit on how that program works and how it links to all the work you have been doing before? Arratsaldeon guztioi. Nada, agradecer desde Fundación Illacuría la invitación a participar hoy. Repetir lo que acabas de decir, ¿no? No me dejan hablar mucho de patrocinio hoy, pero es por donde vamos a empezar. Nada, contextualizar que la Fundación Illacuría lleva más de 15 años trabajando con personas migrantes y refugiadas y se enmarca dentro del sector social de la Compañía de Jesús en Euskadi. Nuestra función en el reasentamiento en estos años tiene sobre todo que ver con acompañar la historia del patrocinio en Euskadi desde ese final de marzo que muchos que estamos aquí recordamos muy bien, en el recibimiento a esas 5 primeras familias, y este 6 de mayo lo hemos vuelto a repetir con otras 6. Además, hemos acompañado otros recorridos en el reasentamiento que tienen sobre todo que ver con nuestras compañeras del Servicio Jesuita refugiados en Centroamérica. Y en concreto, y ante la crisis de Ucrania, antes de explicar este Loturak, ver desde dónde, ¿no? La Fundación Illacuría se plantea 3 principios rectores para montar esta respuesta necesaria a Ucrania. El primero es la universalidad, haciendo extensiva nuestra atención y nuestro acompañamiento a todas las personas migradas y refugiadas, independientemente de sus circunstancias, que sufren cualquier tipo de violencia en los tránsitos y en las fronteras. El principio de mayor necesidad, identificando a las personas con mayor vulnerabilidad, sobre todo las que quedan fuera de los sistemas públicos, reconociendo la complementariedad y la atención integral de los programas, ¿no? Y, por último, la importancia del trabajo en red, de la coordinación con otras, sumando esfuerzos, capacidades, energías, con todas las que compartimos trabajo y misión. Desde ahí y al interno, en Fundación Illacuría se ha reforzado
La primera acogida en sede, contamos con una sede aquí en Bilbao y con otra en Durango, con una puerta abierta, y se ha reforzado la atención a todas las personas que han ido llegando en asesoramiento, orientación, información, reforzando sobre todo la acogida lingüística como primera llave para muchos derechos. Se han promovido espacios de sensibilización y de participación comunitaria, absolutamente necesarios para generar discursos antirracistas. Y por último, seguimos ofreciendo espacios residenciales a las personas que presentan mayor vulnerabilidad en este sentido. Y ahí sí, ¿no? Ahí llega Loturak. En marzo de este año, Loturak significa conexiones, vínculos, que es a lo que aspira el programa. Es en marzo de este año cuando el Gobierno vasco nos pide que diseñemos una propuesta que articule la respuesta ciudadana de la sociedad vasca ante la crisis de Ucrania. Desde ahí nos paramos, cosa que rara vez tenemos oportunidad de hacer, y decimos que adelante a ese reto, pero siempre desde los aprendizajes que nos ha dado el patrocinio comunitario. Desde 2019 lo llamamos patrocinio comunitario, pero lo llevamos haciendo mucho más tiempo, muchas de las que estamos aquí, ¿verdad? Desde esos aprendizajes es desde donde nace Loturak, y desde esos márgenes de mejora es desde donde aspira a crecer. Esta propuesta nace de la mano de Cáritas Vizcaya, una vez más, y se basa únicamente en la promoción de redes locales de acogida. Eso es centrado en dos patas en este contexto. Decía antes Xavier Legarreta, 2 de cada 3 familias ucranianas que han llegado a Euskadi se encuentran acogidas por familias. Uno de los pilares de Loturak es acompañar, formar, crecer junto con esas familias acogedoras y esas familias acogidas, siendo una única vecindad, y promover la articulación de grupos locales, que eso es muy propio del patrocinio, ¿verdad? Grupos locales que no se organicen tanto en relación a una familia, como venimos haciendo con Siria, sino a un territorio, a un barrio, que estos grupos locales construyan barrios más acogedores. Vivimos esta propuesta como una oportunidad, además de verdad, o sea, son estas cosas que se dicen aquí, pero además lo sentimos y lo intentamos expresar con el corazón y ojalá con la cabeza también en la mano. Una oportunidad de reconocer la diversidad de nuestros barrios, de nuestras vecinas, desde la dimensión social, cultural, religiosa, desde todos esos valores y riquezas. Para la ejecución de este programa, desde el principio, teníamos muy claro que tenían que ser entidades locales reconocidas y con arraigo en los barrios quienes ejecutaran este programa, ¿no? Que no podíamos llegar a un barrio que no nos conocía y que no conocíamos, que no sabíamos de sus dinámicas y decir cómo construir ciudad. A día de hoy somos 5 las entidades locales que ejecutamos Loturak en el conjunto de Euskadi. Además, entidades muy distintas, desde un centro escolar a una organización con recorrido en cooperación y en intervención social, Cáritas, por supuesto, y otro tipo de entidades de intervención social. Otra de las apuestas claras de Loturak iba en lo que he dicho antes, ¿no? En la formación y en la necesidad de generar espacios de encuentro y de construcción de relato. Desde ahí es donde se hace imprescindible la colaboración de Cáritas Vizcaya. Ya se han desarrollado en estos 2 meses que llevamos más de 6 espacios de formación para el voluntariado, para las familias acogedoras. Y por último, este programa, Loturak, se enmarca en un fondo más amplio que se llama Fondo Isuri, en el que se encuentran otros 4 programas que promueven la atención psicosocial de las personas que llegan de Ucrania, el refuerzo escolar, la promoción del tiempo libre y el acceso a una prestación económica que les permita vivir. Por lo tanto, y acabo, desde ahí Loturak se esfuerza por 3 temas. Identificar agentes locales protagonistas desde esas entidades locales, acompañar y formar a estos hogares acogedoras y conectar a personas que desde las relaciones construyan, en definitiva, barrios más justos para todas las que vivimos en él. Es een
trabajo enorme para 5 personas, ¿no? No, 5 entidades, personas. 5 entidades, personas. Somos alguna más, nos movemos muy rápido, pero... Tan rápido. El partenariado me interesa mucho y también un poco el número de beneficiarios que vamos a hacer, preguntar también en la segunda vuelta. Y ya veas que en términos de construir un red de partenarios es un poco el trabajo que habéis hecho también en el patrocinio comunitario. Carmen. Entonces, me han contado historias en Getxo, llegando gente en camiones, mucha gente llegando a Getxo y que estáis tratando de dar respuestas a esa situación. Cuenta un poco tus experiencias, un poco en el marco también con vuestra experiencia previa, que es largo en integración. Gracias Petra, gracias al Gobierno vasco, a las entidades que organizáis. Decía que gracias por organizar estos espacios, porque podamos encontrarnos y debatir en esta clave y poder escucharnos y reflexionar, ¿no? Un gusto estar aquí. Bueno, a mí me gustaría lanzar 2 ideas fuerza, ¿no?, en esta respuesta y llegar a la respuesta que hemos trabajado con Ucrania desde donde venimos, ¿no?, como decía Petra, en este recorrido largo, ¿no? Uno que es necesario tener políticas estructurales de acogida conformadas para poder enfrentar situaciones coyunturales, ¿no? Si no tenemos esto trabajado, es difícil que podamos construir de buena manera, ¿no? Y luego una idea fuerza también, no para contraponer la necesidad de la respuesta ciudadana y a trabajar eso, pero sí una apuesta por la estructuración de la acogida entendida como un servicio de responsabilidad pública también, porque eso tiene que ir de la mano, ¿no? Eso nos parece importante. Yo creo que igual podríamos poner una pincelada en el marco que tenemos, que no es mucho, los ayuntamientos para gestionar, ¿no? Tenemos para gestionar la acogida y para gestionar estos servicios, ¿no? Tenemos la LILE, es la Ley de Instituciones Locales Vascas del año 2016, que nos dice un epígrafe: gestión de las políticas de integración social en materia de inmigración. Y después tenemos un marco programático que algunos ayuntamientos han construido mejor que otros, ¿no? Pero está el marco que ampara al Gobierno vasco y que ha ido trabajando pues desde principios de 2000, ¿verdad?, cuando se produce todo el fenómeno de la inmigración que llega a Euskadi, ¿no? Y desde el principio hay una apuesta clara por la acogida, que está presente en esos primeros planes, pero que igual luego va evolucionando de forma distinta, ¿no? Cuando pasan los años deja a un segundo plano la acogida, trabaja más por la integración y demás, ¿no? Pero luego igual la situación de Siria, de Afganistán, de Venezuela, pues nos ha hecho pensar en esta clave, ¿no? Yo creo que el plan de Gobierno vasco 2022-2025 de interculturalidad, ciudadanía, inmigración y asilo nos habla claramente de esto, ¿no? Nos dice 2 cosas que considero importantes: no tratar el fenómeno inmigratorio desde una percepción de provisionalidad. Y luego un elemento clave es la reflexión que está teniendo el Gobierno vasco sobre un modelo vasco de acogida en Euskadi, ¿no? Este proceso de reflexión que se trabaja también con la entidad Begirune, ¿no?, que están pensando y que está siendo de forma participada con los ayuntamientos, con el personal técnico del que hemos formado parte, ¿no? Y en esta línea queremos trabajar, en esa relación de gobernanza multinivel, de tener un diálogo continuo. Getxo trabaja en este ámbito de gestión de la diversidad también desde los inicios, desde el año 2004, en la incorporación de la figura de un técnico de inmigración, de interculturalidad, y llevamos un largo recorrido, ¿no? Y es muy importante también el trabajo en red, estar desde el principio también en la red de ciudades interculturales, compartiendo, ¿no?, aprendiendo de otras ciudades, impulsándonos, ¿no?, dándonos energía. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo hemos construido? Pues una construcción por el camino sin planificación de red de acogida informal, ¿no?, en todos estos años, y una transversalización de la acogida pues no estructurada en torno a una programación o a un plan, ¿no? Pero sí que ha sido importante el tejido social, el impulso también desde las políticas públicas para trabajar con ese tejido social, que desde luego en Getxo es muy rico, y eso es pues el 90% del éxito que tenemos en muchas cosas, ¿no? Que
además es un tejido social fuerte y muy cohesionado también. Pero sí que es verdad que, lo que decía una y otra vez, no podemos obviar la responsabilidad pública, y en este plan de legislatura último de este último mandato, 19-23, hemos incorporado en nuestros 10 ejes de ciudad, porque es nuestra responsabilidad lanzar esos mensajes que queremos, qué ciudad queremos ser, en esas 10 claves de ciudad, y ahí está ser una ciudad de acogida. Y bueno, ese concepto de la acogida desde la responsabilidad pública nos ha llevado a pensar cómo se hace una ciudad de acogida, ¿no? Pues una apuesta por recursos, por servicios, como una oficina. Bueno, ahí hemos colaborado y trabajado en su estructuración y en la definición del modelo con la responsable del SAIES de Barcelona, ¿no? La oficina que es nuestra referencia, que es Gloria Rendón, y con su equipo, ¿no? Y una oficina que nos está dando muchos frutos en este año que lleva, muy conectada con los servicios públicos, con los servicios sociales, ¿no? Que no se trata de crear un sistema paralelo, sino una vía de entrada para solventar dificultades, y que ahora está siendo un recurso útil para trabajar con Ucrania. Por eso, una y otra vez esa idea, ¿no? Todo lo que hemos trabajado antes nos sirve para lo de ahora. Y también programar. Y hemos trabajado en plena pandemia con un grupo motor de entidades el diagnóstico de acogida en el año 2020, ha sido muy rico, han salido muchas ideas, y ahora en este momento estamos en la planificación, en el plan municipal de acogida. Y la participación de la sociedad civil, pues fundamental. Como os decía, el diagnóstico y el plan construidos a través de procesos participativos, escuchando a veces cosas que no nos gustan tanto, pero que nos mueven y que nos hacen ser, ¿no? Y luego una apuesta clave por apoyar los proyectos del tercer sector. Y ahí nos ha hecho revisar mucho qué políticas públicas teníamos también en apoyo en materia de subvenciones. Nos ha llevado a unificar las bases de las subvenciones, incluyendo la perspectiva de la acogida en ellas, y puntuándola en esta clave, ¿no? Y definiendo las actividades entre los criterios de valoración. Y luego también un apoyo a las subvenciones directas, nominativas, en todos quienes desarrollan modelos de acogida con base comunitaria, porque esa es la clave. Ahí hemos aprendido mucho y hemos visto que cuando hay una base comunitaria las cosas salen mucho mejor, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como Pertsonalde, ¿no? Que es una entidad que, bueno, pues que referencia en Getxo porque tiene un enorme potencial comunitario, y bueno, se ha creado un espacio clave, hemos apostado por construir un espacio para que se produzca esa relación intercultural, y ha sido un espacio de referencia que también el Gobierno vasco así lo ha entendido en la gestión de la situación de Ucrania, porque ahora mismo esta entidad está haciendo referencia en la comarca para la gestión en toda Uribe Costa, ¿no? También algo que aprendimos en la pandemia es que ese diálogo tenía que ser constante con las entidades. Constituimos una mesa de diálogo social para la crisis de la COVID con distintas temáticas, y esto nos está sirviendo muchísimo ahora. Ya habíamos hecho un trabajo previo. ¿Eso es para mí? Perdón. Es muy discreta. ¿Sí? Time to wrap up. ¿Eso es que ya? Un minuto. Vale, un minuto. Vale, estupendo. Que me pongo a hablar y... Luego hay otra vuelta, ¿eh? Venga, va, eso es. Lo que decía, experiencias previas, procesos de reflexión, concienciación. Sin haber llegado a un trabajo también en la gestión de la diversidad, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? Concienciación en torno a la acogida, pues toda la estrategia antirrumores, mover a la sociedad, ¿no? La plataforma Inmigrantes, todo ese proceso de empoderamiento con las entidades, los programas como Visilaguna, que potencian la relación intercultural, la estrategia antirrumores que decía, la participación en el programa Ausolana, que ahí aprendimos muchísimo, ¿no? Con la gobernanza multinivel con todos los sistemas, y que ahora vamos a colaborar también en el programa El Marco de Goyave. Y nuestra participación coincidió con los tiempos de Siria, ¿no? Y bueno, ahí hicimos un trabajo importante en el reparto de tareas con las entidades. Pero bueno, lo que decía, espacios previos fundamentales para poder trabajar y relación comunitaria. Gracias. Parkatu. Wow. Espero que los traductores podrían seguir el ritmo, pero yo pienso que estás diciendo que estamos hablando de emergencia, pero solamente puedes reaccionar si hay estructuras previas, ¿eh? Porque si hay una base de construir. Y yo pienso que vuestra experiencia es muy importante. Entonces, ahora vamos un poco más al detalle. Evi, para vosotros, yo pienso que es interesante cómo estáis respondiendo a la situación de Ucrania. Yo pienso en Bélgica como en España
2/3, pensamos que por lo mejor 2/3 están en casas privadas. El municipio responde, cuenta un poco tus experiencias de la ciudad, cómo lo estáis manejando y coordinando esta parte del municipio y de los ciudadanos. Sí. Again in English. Since the beginning of March, more or less 46,000 Ukrainians received the status of temporary protection in Belgium. And building on a wave of solidarity among the Belgian citizens, the Secretary of State launched a campaign, the campaign called Plek Vrij, to look for emergency housing for Ukrainian citizens. So local governments and individual citizens could indicate if they had extra housing places available. People receiving a temporary protection status and indicating a reception need at a registration center in Brussels are linked to the available housing places by a FedAsyl team present at the registration center, as opposed to applicants for international protection. Ukrainian refugees are not hosted in federal reception centers, but are directed towards the municipalities. The status of temporary protection in Belgium opens many rights, so the right on social aid and financial support, work, medical insurance, housing, education, integration. In Ghent, we set up 3 types of emergency housing. The first type is a cooperation with hotels. So this is for people that arrive directly in Ghent and are not able to go to the registration center in Brussels. They have the possibility to stay in a hotel room for 1 or a few nights until they can register for housing in Brussels. A second one is the small-scaled reception centers. At this moment, we have some 100 places available in 2 centers. And then the third one, and the biggest one at this point, are the host families. To have a good overview about available places in host families, we decided to place a fill-in form on our City of Ghent website, where Ghent citizens could register to be a host family, where they could indicate how many places they had and so on. So within a few weeks, more than 1,000 places were available. And in order to be sure that the places were of good quality and safe, we set up quite quickly a screening process. So the screening process has 3 steps. So the first step is a telephone screening. We ask to each host family to receive people for at least 3 months, no less, more as possible, to fulfill the basic needs of the refugees hosted, to help them with the administration, for example, to help them open a bank account, to help them register at the municipality, register at the city social service, also to inscribe them at a health insurance fund. We ask also to each adult member of the host families to present an extract of the criminal record. We ask questions about the quality of the house, the basic comfort, safety, healthy environment, and so on. And we talk about the impact that it can have on families hosting refugees, that we make sure that the engagement they go into, they are aware of what it means. Then the second step is an administrative screening. It's by another city service that checks if the house is not known, for example, for inhabitability.
And then the third and last step is a house visit. Within a few weeks after arrival of the Ukraine refugees, there is a house visit. We have 5 social workers who are doing the screening and the house visits. 3 of the 5 people speak Ukrainian or Russian. So that's the last step of the screening. It's the social screening, but also some safety aspects are checked. So, for example, if there are smoke alarms, So once the screening is done, all the addresses are put in a Flemish housing tool, and then it's FedAsyl at the at the registration center in Brussels that makes the match to the available places. So then in Ghent, a team of 5 social workers is standby to receive the Ukrainian refugees and to introduce them to the host families. And from that moment, it's Ghent, the city, that is responsible for supporting and the refugees and the host families. Today, we have 300 Ukrainian refugees staying in the host families and who we support by the team. Yeah, but I also think that there's still quite some Ukrainians under the radar, no? That are still... that comes with the challenges. With the challenges. Yeah, and I think I think here we come a bit with the community sponsorship approach of trying to plan and ensure some quality of citizens' initiatives. Of course, in a urgent situation where things go so quickly, it's not so evident to screen and to have this quality control. But I think that this is a very interesting approach and also an important investment of the city to make sure that there are some safeguards in place for refugees, because not always things go as they should go. Thank you so much, Evie. Anna, back to you. For the foreigners, they are not so aware maybe of this institution, which is quite important in Spain, La Caixa. It's a foundation, a social foundation. You have entered in a type of partnership with them to try to support citizens' initiatives and volunteering, which is, again, an interesting partnership with not only civil society, but philanthropy, and we find that very interesting. Can you tell us a little bit more on what the arrangements are, who does what, where, and enlighten us? Thank you. Muchas gracias. Se trata de un programa muy similar al que ha comentado Yves, con algunas diferencias, pero ayer estábamos hablando y la verdad que estamos muy cerca, ¿no? Esto ha sido, como decíamos, a raíz de la crisis, entonces la emergencia social que ha provocado, pues se ha tratado de dar respuesta a recursos de mayor alcance y además con un factor de integración social mucho más fuerte, que es cuando están los lazos afectivos de una familia, que es un poco la línea del partenariado, del patrocinio comunitario del que estamos hablando todo el fin de semana, toda la semana, ¿no? Estos días. Entonces, se ha emprendido este proyecto de mano de la Fundación Caixa para cubrir esta necesidad a través de la acogida en familia, para establecer estos recursos para ayudar a las familias que vienen en esta situación de tragedia, ¿no? Entonces, se ha puesto en marcha en 4 puntos, los 4 puntos estratégicos, coincidiendo con los centros que comentábamos de documentación y recepción. Entonces se ha abierto inicialmente en una primera fase en Madrid, Barcelona, Murcia y Málaga.
a nivel de provincia para las familias. Entonces, la Caixa lo que está ayudando es con este screening de las familias acogedoras. El Ministerio pone a disposición todos los recursos del sistema de acogida y entre ambos y las entidades sociales que colaboran con Caixa y las que colaboran en el sistema de acogida, pues vamos dando respuesta a todo este programa. Tiene, yo creo que las garantías de este programa, para mi gusto, con satisfacción lo digo, es este screening del que hablábamos, porque se pasan unos filtros, pues como comentaba Ivy, es que muy similar en eso, se pide ausencia de delitos penales y sexuales, una calidad en la habitabilidad de la casa y se hace visita domiciliaria para cotejar que realmente el espacio que dicen que ofrecen es el que ofrecen, entrevistas personales. Entonces, si teníamos a lo mejor, porque lo primero que hizo la Caixa fue una campaña de sensibilización y se apuntaron pues 2.000 familias, igual la mitad se han ido cayendo por el camino, porque dicen, pues esto es un compromiso para 6 meses, que es prorrogable hasta 12, que es el tiempo que dura la protección temporal. Pero en las familias decían, pues yo creía que esto era algo menos serio, ¿no? O era para menos tiempo. O entonces, bueno, pues uno lo ajusta a sus expectativas y algunas familias pues rechazan el continuar con el compromiso o lo dejan para más adelante. Bueno, pues ya veré. Luego también que haya una estabilidad emocional y económica en la familia, porque pues eso es parte también lo que hemos visto en las experiencias de los, digamos, acogimientos espontáneos o informales, que a veces se ahogan porque no tienen manera de soportar los gastos de 2 familias. Entonces, esto es una de las garantías. Y luego otra garantía que yo creo que es también muy importante es el apoyo de ambas entidades sociales que colaboran, las de Caixa, que van a estar tutelando a las familias acogedoras, como las entidades sociales del sistema que tutelan a las familias acogidas ucranianas. Estos son familias voluntarias, solidarias, que desinteresadamente quieren apuntarse al programa. Cuenta eso con el apoyo profesional, técnico de las entidades sociales. Y la primera fase es estas entrevistas, jornadas formativas e informativas con las familias, y cuando reúnen todos los criterios que se han establecido, y tenemos la información, los perfiles, tanto de esa configuración o de esa unidad familiar como de los que ellos quieren acoger, buscamos por otra parte las familias acogidas o ucranianas que están en nuestro sistema de acogida, en los centros de emergencia y de primera acogida tutelados por las entidades sociales, y ellos nos ayudan a hacer este mismo filtro, las familias que realmente quieren ser acogidas en una familia y que reúnen los perfiles los que podemos encontrarles cabida dentro de estos recursos familiares. El Ministerio le llegan la información de unas familias y de otras, y en este caso somos el Ministerio el que hace las asignaciones o matching de unas familias y otras. Realmente es un programa muy bonito, pero no es sencillo, porque es muy complejo dar respuesta a todas las expectativas o demandas o características de una familia y de otra. A veces pues porque vienen muchas madres con 1 o 2 menores, pero a veces pues hay familias más numerosas, pero realmente en las familias acogedoras, residentes en España, pues tenemos dificultad de encontrar hueco para muchos miembros de la familia. Entonces son unidades familiares más pequeñas o gente con vulnerabilidades añadidas, pues que tenemos que derivarlas a los centros, porque es difícil el darles cabida en las familias habitualmente, ¿no? Entonces, hecha toda esta labor, esta asignación, se comunica con las entidades y las entidades después hacen un acompañamiento, como decíamos,
el contener a estas familias, porque también para las familias españolas es complicado el recibir a las familias ucranianas con todo el impacto emocional que llevan y no saben gestionar, y el choque cultural. Y entonces pues está tanto las entidades sociales colaboradoras de Caixa, desde el principio se intenta que los mismos técnicos que han hecho todo el proceso de entrevistas y de selección son los mismos que les van a acompañar durante el tiempo de la acogida. Y por otra parte, las entidades sociales del sistema nuestro de acogida tienen que acompañar en el itinerario que siempre se hace en el sistema. Desde que llegan se consensúa un itinerario de inserción para estas familias, lo cual conlleva pues el idioma, la búsqueda de empleo, escolarización, apoyo psicológico, jurídico. Todo esto lo hacemos igual para todas las personas que están en el sistema, pero además tienen este seguimiento coordinado entre ambas entidades, lo cual también es una garantía de saber qué es lo que está pasando en ese domicilio, en esa convivencia, que no es solo una versión, tenemos ambas partes, y toda esta labor de mediación pues también es un apoyo para ambas familias, lo cual es una garantía, una cobertura. Que pues hay algunas familias que dicen, pues yo lo tengo en mi casa pero querría entrar al programa. Bueno, pues tenemos de momento prioridad a las personas que tenemos alojadas, es para gente, el sistema de acogida siempre gente que no tiene recursos, y bueno, pues hay unas prioridades, pero bueno, se espera dar respuesta, y quizá pues en otras localizaciones pues más adelante. Realmente llevamos poco tiempo, pues eso, pues lo que ha dado tiempo a gestionarlo, a organizarlo, y pues conviviendo puede haber unas 50 familias, que como digo son una media de 3 personas, pues unas 150 personas más otras 150 personas en proceso de llegar de asignación para llegar a la convivencia. Así que bueno, llevamos ahí un volumen bastante grande para el poco tiempo que tenemos y la complejidad que supone. Y bueno, seguro que me dejo un montón de cosas, pero con las prisas luego en las preguntas pues seguramente... Sí. Seguro que es el lenguaje para los internacionales no siempre debe ser fácil, porque entidades sociales, no sé si todo el mundo entiende que son entidades sociales. ONGs, NGOs, ONGs. Sí, son los ONGs que hacen el trabajo. Entonces, es verdad que el sistema de recepción en España es bastante... Otra cosa que me gusta hacer una salvedad es que hablamos de familias españolas y ucranianas, pero realmente son familias o personas desplazadas de Ucrania por la guerra, que tenemos un porcentaje pequeño de otras nacionalidades, pero existe. Y en cuanto a las familias, son residentes en España, no españolas. Lo que pasa es que a veces con todo este término confusos de acogedor, acogida, acogimiento y acogida, pues bueno, así simplificamos. Pero sí me gusta hacer siempre la salvedad, creo que es importante. Muchas gracias. Sí, el sistema de recepción en España hay pocas plazas. Claro, no está preparado para las situaciones de crisis, como la mayoría de los sistemas de recepción. Entonces, Carmele, hemos dicho, vamos a hablar un poco de vuestras experiencias. ¿Cómo puedes decir que son, qué son las diferencias que has visto con planificar en el programa de patrocinio comunitaria y con Ucrania? Perdón. I'm going to continue in English. Go ahead. Antes decías, ¿no?, de los números, pues aprovecho y aquí los encajo. Decíamos que somos 5 entidades locales de referencia, 5 organizaciones que desarrollamos el programa, que se han desarrollado más de 6 espacios de formación y de encuentro con el voluntariado, familias acogedoras y acogidas, y que en total estamos acompañando a algo más de 120 familias en este tiempo, que están compuestas por cerca de 270 personas repartidas en aproximadamente 95 familias acogedoras y 11 grupos locales de
de acogida. ¿Cuántas familias? 120, 116 íbamos ayer, pues ahí irán. Supongo que no han sido más, ¿no?, en este rato. Bueno, en cuanto a las diferencias, a la hora de planificar el trabajo en esto a lo que nos enfrentamos, ¿no?, con la invasión de Ucrania. Bueno, primero a destacar que en comparación con otros momentos los gobiernos europeos han dispuesto vías seguras de llegada para estas familias. Esa es la primera diferencia. Y la segunda a destacar es la respuesta solidaria de la ciudadanía, que podemos definir como extraordinaria, cuanto menos. Todo esto ha permitido, sin duda, estamos viviendo procesos de arraigo muy rápidos y de mucha profundidad. Y aquí hay que destacar el papel que en Euskadi, al menos, juegan asociaciones de Chernóbil, asociaciones que llevaban años acogiendo a niñas y a niños de Chernóbil y que ya habían hecho un trabajo muy importante en la acogida de personas ucranianas, que en programas como este, que tienen tanto que ver con el patrocinio, son el caldo de cultivo para generar de una forma mucho más rápida, como decíamos, y mucho más profunda las relaciones, ¿no? Ya existía una predisposición en la ciudadanía vasca que ha permitido esta reacción que decíamos tan extraordinaria y nos ha acelerado los procesos. También se han desarrollado a la par otros movimientos sociales en torno a esto, de mucho peso entre la sociedad civil y que muchas de las que estamos aquí conocemos, para la solidaridad con las vecinas de Ucrania. El hecho de que las personas que vienen de Ucrania cuenten con una situación administrativa regular casi en el punto de partida también marca la diferencia en cuanto a que reduce la incertidumbre y favorece el acceso a derechos y, en definitiva, a oportunidades. Y además, en esta ocasión se han generado canales más rápidos, más ágiles, ¿no?, y se han favorecido los accesos a estos derechos y, bueno, pues ha favorecido la realización de todos estos trámites, como decimos, reduciendo la incertidumbre, la sensación de inseguridad y favoreciendo el inicio de los procesos de incorporación, siendo que esto estaba resuelto. Por último, se trata de un perfil poblacional muy concreto, ya lo sabemos todas, sobre todo se trata de mujeres con niñas, niños y adolescentes a cargo, y esto nos hace adaptar nuestros modelos de intervención y nos enfrenta de forma rotunda al hecho de tener que implementar la perspectiva de género de forma absolutamente necesaria y urgente. En cualquier caso, Ucrania y sobre todo el compromiso de la ciudadanía local, de nuevo, nos supone la oportunidad de trabajar con la administración pública en la generación de planes de acogida, ¿no?, que decía antes la compañera, planes de acogida que reconozcan la vinculación, el encuentro y el arraigo desde esta doble visión de la acogida y la ciudadanía, ¿no?, de acceder a derechos individuales y familiares y, por otro lado, de favorecer la participación de esta nueva ciudadanía en la que ya vivimos. También estos planes que podemos trabajar con la administración pública en estos contextos tienen que ver con la construcción de barrios, como decíamos antes, desde la gestión de la diversidad y los espacios de sensibilización. Y ya. Bastante impresionante el número de familias ya que se implicaron. Para especificar, entonces, ¿es Bilbao, es todo el país? No, los de Bilbao somos muy de todo el País Vasco, pero no. El País Vasco es más cosas que Bilbao. Sí. El País Vasco tiene 3 provincias, sí. Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya, y se desarrollan las 3 provincias de forma simultánea. En Guecho se llevan bastantes familias de estas. Bastante. Sí. Entonces, en los 3 territorios. Vasco, los 3 Áraba arranca ahora, o sea que no están contabilizadas aún las de Áraba, y en Guipúzcoa nos encontramos con otra característica importante, que es la dispersión de las familias acogedoras, lo que nos ha enfrentado a diseñar otra forma de trabajar. En Vizcaya, sobre todo, se concentran en Guecho y Uribe Costa, en la capital, en Bilbao, y en la zona de margen izquierda y zona minera. En Guipúzcoa, como digo, hay mucha dispersión en cuanto al reparto de las familias, y en Áraba, pues vamos a empezar a ver que
que sucede. Entonces, otra vez veas que the responses are very adapted to the local structures. That's one of your conclusions. Sí. So, Carmen, we already mentioned then that Getxo is also implied in this exercise. Can you maybe expand a little bit on your approaches to the Ukrainian refugees and how that then links to your more structured approaches for all the other refugee groups and migrants, of course, because we really are noticing that this difference in approach is also giving some tensions. Please go ahead. Bueno, ahora voy a ser más breve, ¿eh? A ver, sí que es verdad que estamos ante... Tranquila, pero te pone la alarma. Pero me pone el tiempo, el sonido. Estamos ante un nuevo marco de intervención, ¿no? La acogida en el hogar familiar, surgida desde el movimiento solidario y hospitalario y no organizado, además, ¿no? Ese es el marco y este es un reto también, ¿no? Y es por donde tiene que ir la intervención y es lo que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Es verdad que Getxo es uno de los municipios de referencia en la acogida de personas ucranianas. Muchas familias han tomado esta decisión y no sé hasta qué punto, ¿no? en la relación que ahora tenemos con ellas no ha sido del todo meditada, ¿no? Y es una cuestión que también tenemos que trabajar. Es que hay entidades que han ido a buscar familias en autobuses. Esto es una realidad. Hay que entender, lo explicaba la compañera, ¿no? Cuál es el caldo de cultivo para que esto suceda, qué mueve a la sociedad para hacer esto. Y yo creo que ese proceso de reflexión lo tenemos que hacer fundamentalmente en este momento que estamos, que es vital, es un momento clave, que estamos en esa reflexión conjunta con la ciudadanía y con las entidades, incluso con los partidos políticos también, en ese proceso de reflexión en torno a la acogida, ¿no? Para que nos salga un buen plan y que pensemos bien en qué está pasando y qué punto de inflexión supone esta realidad, ¿no? Hay una explosión de solidaridad y de hospitalidad ciudadana, eso es evidente y eso en principio es bueno, ¿no? Pero eso hay que canalizarlo, ¿no? Eso hay que saberlo gestionar y supone todo un reto, y es un reto del que tenemos que aprender. Hay un nuevo espacio de relaciones interculturales. En los planes de acogida anteriores, quien haya hecho, a nadie se le ha ocurrido poner los domicilios particulares, ¿no? Más allá del día que hacíamos la celebración de las comidas. Esto no es el espacio habitual de trabajo que venimos teniendo, ¿no? Sí que es verdad que en Getxo ha habido experiencias anteriores en la acogida en domicilios, a través de familias con jóvenes magrebíes, pero dentro de un marco de trabajo muy concreto, muy apoyado, con entidades que venían haciendo esos procesos, ¿no? Bueno, entonces es difícil esta situación y nos coloca en un nuevo eje de necesidades que no está centrada en los procedimientos habituales que teníamos, ¿no? De regularización, de trabajo irregular, de sostenimiento de todos esos procesos hasta llevar al marco de garantía social o al marco del empleo, de la regularización. Estamos en un procedimiento muy distinto, ¿no? Y también hay que observar qué potencialidades tiene para que nos haga pensar sobre nuestro marco, que está muy en cuestión, ¿no? Porque se produce pues una incorporación, se está empezando a producir incorporaciones a nivel laboral, ¿no? Al mercado laboral, y el potencial que tienen las redes comunitarias para eso, ¿no? Y eso lo tenemos que observar y sistematizar y aprender de eso, ¿no? Y luego también la potenciación desde el Gobierno vasco, desde los proyectos que estamos trabajando en el Ayuntamiento, en esa gobernanza multinivel que quiero poner en valor a través de las entidades que están haciendo ya desde hace mucho tiempo ese trabajo comunitario. Dos pinceladas. Ya estábamos estructurados en tareas, ya veníamos de un marco de trabajo que habíamos aprendido y ahora las entidades se han estructurado, cada una ya sabe lo que tiene que hacer, hay un diálogo, sabemos, están los vínculos hechos, quiénes son los interlocutores, qué puede aportar cada uno, ¿no? Uno ha creado una inmobiliaria social, otro ha creado, trabaja las mentorías, otro, el grupo joven antirrumores está haciendo voluntariado para apoyar y acompañar a los peques. Esta es la clave, trabajar desde antes, ¿no? Entonces, ¿realmente hemos creado algo nuevo? Bueno, hay que ser sinceros, la gente se ha comprometido más. Y eso también hay que analizar. ¿Por qué ahora hay más compromiso que antes? Pero yo creo que esto que es bueno, hay que saberlo gestionar y hay que aprender para gestionar el resto, ¿no? Que eso sería lo justo. Y ya acabo, Petra? Ya. Pero yo pienso que tus últimas palabras valen 10 minutos. Porque
pienso que esos lessons learned on how to, why do we have now this engagement, can we maintain it, what to learn from it. I'm a little bit older, so I have seen former experience after 2015. We said we're going to learn, we're going to channel, but maybe this week will have new lessons learned. But what I also hear from the respondents is that the structures offered by the state also have to be solid. So I want to open it now to some questions. Please have some inspiring questions to this fantastic panelists. Thank you very much. And please tell me who you are and from what organization you are speaking. And by the way, the capital of the UK is, of course, Stockholm. Hola. They're still there. José del Gobierno Valenciano. Tengo dos preguntas, una muy concreta para Ana sobre esas 50 familias, y puedes decir la distribución en los territorios, para ver, o por lo menos saber si están muy concentradas en Madrid, en Barcelona, en Murcia o en Málaga, saber un poco cuál es qué está funcionando mejor, ¿no? Y cuál es la perspectiva. Ahí, bueno, nuestra parte es que, bueno, es una pena que un territorio como el Valencia no haya tenido la experiencia de este proyecto. Y en general, ¿vale? Bueno, ahí en particular también no acabo de saber si las familias acogidas tienen una asignación económica para correr con sus gastos. Entiendo que sí, más o menos tal. Si eso también pasa también en el proyecto Carmele que comentabais, es decir, que si las familias cuentan también, entiendo que aquí como está ¿no? Bueno, ahora y vuelvo a un problema que hemos hablado esta mañana. Está muy bien que estas familias tengan una casa, pero en algún momento saldrán y tienen que ir a una vivienda. ¿Cómo se está pensando? Si se está pensando en esas salidas. Porque igual la gente llega un momento que la familia dice, pues yo de aquí no me muevo hasta que no... Y pueda generar algún problema posterior. La solidaridad, pues como decía Ana, ¿no? No, yo 6 meses no, menos si se alargas un año. No sé, es un miedo, ¿no? que yo creo que podemos entender del futuro. Es decir, las familias cuando salgan de allí, ¿dónde van? Pues primero, en cuanto a la distribución, no tengo ahora mismo los números exactos, pero sí es verdad que hay mayor concentración en Madrid, en un segundo lugar Barcelona, y Málaga y Murcia menos, o sea, baja bastante. No obstante, sí es verdad que las primeras, creo que incluso 1, 2 o 3 han salido las primeras convivencias en Málaga. Y Alicante se baraja porque ahí tenemos otro CREADE, pero creo que era un tema logístico de nuestra parte que la Caixa, y entonces bueno, se derivó a Murcia, pero no se descarta. O sea, digo que esto es un primer como piloto y que si podemos pues se ampliará a otras localizaciones y a futuro pues a lo mejor no solo a ucranianos, o sea que si conseguimos que avance pues que pueda continuar. En cuanto a las asignaciones, se les da una ayuda para necesidades básicas, porque las familias acogedoras son solidarias, saben que tienen que dar el alojamiento, manutención y apoyo. O sea, la idea es la integración, que no solo les abren la casa, sino que bueno, que es se involucran en la integración de la familia. No obstante, la familia ucraniana pues tendrá una cantidad para sus gastos personales. Como las cosas de Palacio van despacio en la administración, pues estamos todavía en esa definición y firmas, pero está contemplado. Y en cuanto al tema de la casa, como decía al principio,
el diseño del programa, del sistema de acogida, el favorecer la autonomía. Entonces, en una primera fase están, pues hay gente que no lo necesita y puede pasar le llamamos fase 1, fase 2 por el grado de autonomía. E incluso si hay personas que vienen con el idioma, con trabajo, pues podrían pasar a esa fase 2 directamente. Pero los que están en las familias, una vez que ellos desarrollan esta autonomía, pueden pasar a una fase 2. En la fase 2, pues ellos tienen su capacidad de buscar un piso, un trabajo, tendrán la dificultad de todo lo que se hablaba en la mañana, de las viviendas, pero bueno, también tienen el acompañamiento de las entidades sociales, de las ONGs, que les acompañan en este itinerario. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante en estos programas. Yo creo que como aprendizaje o como experiencia, que esta tutela de las entidades, yo creo que es muy importante, ¿no? que van acompañándoles en el proceso. Yeah, and sorry, because I had the last very quick question, and I will just give back the floor both to Carmela and Evie. If you say, well, what have we learned now for this experience that can bring us further for community sponsorship, what would be the thing that you have learned that you can build upon for the future? Bueno, todo esto yo creo que evidencia un compromiso actual, al menos actual, por parte del Gobierno a generar planes que reconocen el arraigo y la vinculación como claves de intervención. Fundación Ellacuría implementa este modelo de forma transversal al conjunto de los programas y identificamos márgenes de mejora, ¿no? Que también nos los encontramos en el patrocinio. Tienen que ver con la necesidad de seguir sistematizando, de encontrar momentos y recursos para sistematizar el sentido de esto, ¿no? Lo comentabas tú hace un momento también. Dificultad para asegurar plazos y tiempos, que en el patrocinio, modelos como el de patrocinio, son bien necesarios. Salir de la urgencia y de los planes de contingencia a programas de profundidad y de transformación. Y luego, desde Lotura, que nos estamos encontrando dificultades a la hora de reconocer desde las entidades sociales, desde las instituciones, desde el tercer sector, el arraigo, el encuentro, la solidaridad, como valores, ¿no? Virtudes que en modelos como en el del patrocinio comunitario en realidad nos acercan mucho más a la justicia social de lo que nos creemos estar en las organizaciones. Entonces, tenemos que ver cómo hacer valer a todas esas personas que de forma organizada o desorganizada y no solas se han volcado no solo en esta, sino en otras crisis. Conocer y reconocer el valor y el compromiso de la ciudadanía en los espacios de acogida es urgente. Y la importancia en destacados, como lo veíamos viendo en el patrocinio, la importancia de lo local, de la proximidad, de la cercanía, de conocernos por la calle, de conocer a la frutera, de conocer al vecino y al médico del ambulatorio. Eso es clave. Y ya, ¿no? O sea, en definitiva, esto es. Yeah, that's not a small thing, but I think also what you say, recognizing that the enormous commitments being made. Evie, because I got some signs that I should not go over time, so just for you the last remarks, lessons learned. Okay, so we see that the last years a lot of crises follow them up fast. We had the Syrian crisis, different reception crises, the Afghan crisis, and now the Ukraine crisis. So we, as a local government, we think it's important to be able to be flexible and to act and respond fast. And what we see is that the strong solidarity basis that we built the last years
also in this crisis we can lean on. As a city, we invest also in a stakeholders forum. So we have a Ghent migration forum that gathers twice a year all the migration actors, the politicians and the city administration to promote cooperation between the different stakeholders. So the idea is to proactively integrate refugees while involving civil society, but also simultaneously foster solidarity among the current citizens. What we think is important also is a very open and transparent communication on migration to create a public support. And what we find very important is now a lot of mechanisms or administrative procedures are simplified for the Ukrainian refugees, but as a city of Ghent we are already looking what we can keep for all our refugees. Also buildings that have been screened, reception centers that have been set up. Here we are constantly looking for more reception places for our applicants for international protection in Ghent. So these are things that we really want to hold on and look what we can keep for all refugees. Yeah. Mm-hmm. Yeah, and I think that thing, if we could get indeed more housing by this initiatives that will maybe become more available in the future, longer term, that would be a very important thing. And we hope that that will happen. Okay, it's a packed program. We have another panel coming up. I give you 5 minutes. I would like also to go to the toilets, if you don't mind. And we change the panel. Is that okay for you? Is it going too quick? You want more discussion? It is a bit packed, but I think we have another very good round of panelists. Thank you very much for these experiences. To all of you.